Hola, buenas tardes. Bienvenidos a una nueva clase de Ciencias Naturales de primer año. Siempre con el tema a continuación de lo que es las leyes de la termodinámica. Entre ellas, la ley cero de la termodinámica. Estamos dentro de la ley cero de la termodinámica, que nos dice que si dos o más sustancias con diferente temperatura se reúnen, llega el momento en que todas ellas van a llegar a tener una misma temperatura. Bueno, el día de hoy iniciamos con lo que es cambio de estado y transmisión del calor. Comenzamos con lo que es cambios de estado. Cuando hablamos de cambios de estado, los 4 cambios de estado más comunes que tenemos en la naturaleza son el estado sólido, líquido, gas o gaseoso y plasma. Cada uno de ellos tiene sus propias características. Por ejemplo, en el estado sólido, los átomos tienden a mantenerse más o menos fijos, sin movimiento. Por lo tanto, ellos tienen una forma definida. En cambio, en el estado líquido, los átomos tienen un poco más de libertad, se mueven más fácilmente, tienen la capacidad de fluir, adquieren la forma del recipiente que lo contiene, y estos, cuando les proveemos energía, pasan al estado gaseoso. Podrían pasar al estado gaseoso, en el que los átomos están más separados, tienen más movimiento y por lo tanto llenan todo el espacio del recipiente que los contiene. El último de los estados de la materia, plasma. Este estado de la materia es un poco más raro en términos de aspectos comunes de la materia, pues solo se encuentra en ciertas situaciones o en ciertos lugares, como por ejemplo en el Sol. El plasma es aquel estado en el que se extraen los electrones de ciertos tipos de elementos, como por ejemplo hidrógeno y helio. En el caso del Sol, se extraen los electrones y se reúnen en un grupo. A eso le vamos a llamar plasma. Cuando hablamos de estados de la materia, encontramos cambios. Por ejemplo, si vamos de sólido a líquido, a eso le vamos a llamar fusión. El paso de sólido a líquido, fusión. Y de líquido a sólido, solidificación. Solidificación. En cambio, si hablamos de un sólido y un gas, el paso de sólido directamente a gas, sin pasar por líquido, le vamos a llamar sublimación. Y lo contrario, de gas a sólido, deposición, o también llamado sublimación regresiva. Por ejemplo, en el caso de sublimación, este es un proceso que se utiliza a veces para estampar ciertas imágenes, letras en camisas, y el proceso que se utiliza es sublimación. Pasa directamente del estado gaseoso al estado sólido. También tenemos de gas a líquido. De líquido a gas, vaporización o evaporación. Y de gas a líquido, condensación. Un caso bien común que encontramos en la vida diaria de condensación es cuando, por ejemplo, tenemos una botella o un envase, digamos, de Coca-Cola o una bebida cualquiera y está bien fría. Notamos que en el exterior se forman pequeñas gotitas de agua
que incluso llegan a mojar el alrededor de donde se encuentra. Ese paso de gas a líquido es lo que llamamos condensación. Por último, vamos a ir de gas a plasma. Ionización, el proceso de producir plasma a través de un gas. Por ejemplo, decíamos en el caso del Sol, si vamos a extraer electrones de un gas, estos se van a convertir en iones, lo que sería una ionización. Entonces, ionización, el paso de gas a plasma, y lo inverso de plasma a gas, desionización. Pasan de iones a incorporarse y formar moléculas de gas. Entonces, desionización. Luego vamos a continuar hablando de fase, lo que es fase. Vamos a la definición de fase. Parte de un sistema cuya composición, naturaleza y concentración de constituyentes y organización atómica, estructura cristalina o amorfa, son fijas, es decir, partes homogéneas de un sistema cuyas características físicas químicas son comunes. Una fase tiene las siguientes características: la misma estructura y ordenamiento atómico en todo el material. Tiene en general la misma composición y propiedades en su interior. Hay una interfase definida entre las fases y cualquiera de las otras fases circundantes. Bueno, hablamos de fases cuando tenemos un sistema en el que se tienen dos o más componentes. Por ejemplo, en la siguiente imagen, en donde se representa en un vaso aceite y agua. Nosotros sabemos que el aceite y el agua no se mezclan. Si echamos aceite en agua, vamos a ver que fácilmente se mantienen separadas y visiblemente podemos notar la separación. Entonces, ahí tenemos dos componentes, aceite y agua. Y tenemos dos fases, el aceite, la fase aceite y la fase agua. Ahí tenemos dos fases, los dos líquidos, y dos componentes, aceite y agua. En la otra imagen tenemos también dos fases, el hielo separado del agua. Entonces tenemos dos fases, la fase sólida, hielo, y la fase líquida, el agua. Dos fases ahí juntas y un solo componente, las dos son agua. También tendríamos un tercer ejemplo en la que tendríamos una sola fase y que pudiéramos tener varios componentes diferentes. Por ejemplo, cuando alguien prepara un café, necesita agua, necesita el café, necesita azúcar, lo mezcla, y aunque hay tres componentes diferentes, se tiene una sola fase, pues todo está mezclado. Por lo tanto, una fase es una porción o es un tipo de componente que es visiblemente separado del otro componente que se tiene allí presente. Luego continuamos con las formas de transferencia de calor. Cuando hablamos de forma de transferencia de calor, las tres más comunes son convección, conducción y radiación. El calor se transmite. Nosotros sabemos que el calor se transmite. El calor es una forma de energía. La primera de ellas por conducción. El nombre lo dice. La energía se conduce. Es necesario que se tenga un material que conduzca el calor y que por lo tanto
transfiera ese calor desde el punto donde se aplica a través de toda la estructura. A quien no le ha pasado, como en la imagen, tiene una cacerola toda de metal, la ponen a calentar, a cocer algo allí. Después de un rato agarran el mango y lo encuentran caliente, pues es del mismo metal. ¿Qué ha pasado? El material se ha calentado porque el calor se ha conducido desde la base en donde se aplica el calor hacia toda la estructura. Entonces, transferencia de calor por conducción. Pero se preguntarán cómo es que se conduce el calor. Lo que pasa es que un objeto se calienta y al calentarse sus átomos vibran. Al vibrar se mueven. Al moverse se calienta. Entre menos movimiento tiene un cuerpo, sus átomos se mueven menos. Y entre más se mueven, más calor tendrá. Así es que cuando calentamos la base de un objeto, los átomos tienden a hacer vibrar el resto de átomos que se encuentran contiguos a ellos y los hacen vibrar. De esa forma transmiten el calor hacia toda la estructura. De ahí pues que alguien que agarre el mango de una sartén caliente, pues se quemará. En el segundo tipo de transferencia de calor por convección, es la transferencia de la propia materia portadora de calor. Aquí se necesita que hayan varias fases. Para que haya convección se necesita que el calor atraviese varias fases de materiales. Por ejemplo, en el caso del Sol, que emite calor, al llegar a la Tierra, primero choca con la capa de ozono y luego las diferentes capas atmosféricas del planeta. El calor se va transmitiendo a través de capas diferentes y a eso le llamamos convección. Luego encontramos que radiación, emisión de ondas electromagnéticas o fotones. Cuando se emiten ondas electromagnéticas o fotones. El ejemplo común sería el horno de microondas. Ustedes ponen a calentar agua, digámoslo así, y ¿cómo es que se calienta? A través de ondas electromagnéticas, a través de radiación. Ese tipo de transferencia de energía es por radiación. Por último, vamos a hablar de lo que es dilatación térmica. Dilatación térmica se refiere a un aumento de longitud o área o volumen que sufre un objeto debido al aumento de la temperatura. En los sólidos, las moléculas tienen una posición fija y al aplicarles calor se producirá un aumento en el movimiento de vibración de esas moléculas. Tal vez algunos recuerdan cuando se trasladaban o cuando habían trenes en nuestro país y los rieles, bueno, hay rieles en algunos lugares todavía, y los rieles, entre riel y riel, hay una separación entre ellos. Eso permite que cuando hay mucho calor, los rieles casi se junten. Por eso, esa separación entre dichos rieles. Eso como producto de la dilatación térmica. Cuando un material que conduce el calor
recibe un aumento en la energía, sus átomos se dilatan y por lo tanto aumentan su longitud. Lo contrario ocurre cuando un objeto se enfría, su longitud se reduce. Bueno, esta es la clase para este día. Espero se aprendan y dominen todos estos conceptos. Traten de estudiar. Nos vemos en la próxima.